Señor Krishnamurti, ¿a quién llamaría usted un maestro perfecto o verdadero maestro? El perfecto maestro es ciertamente el que nada pide para sí, el que no está en las redes de la política, del poder, de la posición. Nada pide para él, para sí, porque interiormente es rico. Su sabiduría no reside en los libros. Su sabiduría está en la vivencia. Y la vivencia no es posible si él busca un fin. La vivencia no es posible para el que atribuye más importancia al resultado que a los medios. Para el que desea mostrar que ha preparado tantos o cuantos alumnos que han pasado brillantes exámenes, que han recibido diplomas universitarios de primera clase o lo que sea. Es obvio que, como la mayoría de nosotros desea un resultado, prestamos escasa atención a los medios empleados y por lo tanto nunca podremos ser perfectos maestros. Hola amigos y amigas de Reflexiones Educativas de Educartes. En el anterior vídeo relacionado a este tema habíamos comentado sobre los diferentes tipos de profesores, educadores, pedagogos, docentes, catedráticos o como quiera llamárseles. Habíamos visto que hay docentes taxistas nada comprometidos con la educación. Los docentes sabelotodo que creen que por conocer mucho ya es suficiente para ejercer esa noble labor de la docencia. Y finalmente estaban los docentes que tienen una verdadera vocación de servicio en el campo educativo. Hoy vamos a ver que es necesario, pero no suficiente, ser un docente con vocación, sino que este profesor debe convertirse en un verdadero maestro para sus estudiantes. ¿Cómo debe ser el mismo? El docente, profesor o catedrático hoy en día es considerado como un facilitador que lleva adelante el proceso educativo dentro y fuera de las aulas escolares o universitarias. Como facilitador acerca el conocimiento al estudiante y viceversa, lleva al estudiante hacia el mundo de la gnosis. Pero educar no es simplemente dar a conocer los tópicos, esenciales de un determinado tema en cuestión. Por ejemplo, los axiomas o teoremas de los números reales dentro del campo de las matemáticas. Ahora bien, existen dos definiciones de lo que significa esa palabra educar. La primera señala que es desarrollar las facultades intelectuales, morales, afectivas y espirituales de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad o civilización a la que pertenece. Mientras que la segunda definición señala que educar es proporcionar conocimientos y habilidades a una persona para darle una determinada formación en un campo específico del saber humano. Desafortunadamente, muchos pedagogos o profesionales de la educación, en especial de la educación superior, se quedan simplemente con la segunda definición. Es decir, proporcionan conocimientos intelectuales y habilidades manuales sobre una determinada rama de la ciencia o tecnología, lo cual significa que solo están instruyendo sobre algo en vez de educar. Y aquí surge la importante pregunta: ¿y dónde queda el desarrollo de las facultades morales, afectivas y espirituales que da la primera definición de educar? Alice Bailey, en su libro azul La educación en la nueva era, señala que el objetivo de la nueva educación consiste en dilucidar el desarrollo cultural de la raza y considerar el próximo paso que debe darse para el desarrollo mental de la humanidad. Si la enseñanza es verdadera,
debe estar a tono con el pasado, proporcionar un campo de realización en el presente y ofrecer mayor iluminación a quienes han logrado o están logrando los objetivos aquí expuestos. Pero, ¿qué significa esta palabra espiritual según Alice Bailey? La palabra espiritual no se refiere a los asuntos religiosos. Toda actividad que impele al ser humano hacia algún tipo de desarrollo físico, emocional, mental, intuitivo, social, si es para salir de su actual estado, es esencialmente de naturaleza espiritual e indica la vivencia del ente divino interno. Retornando a la educación, Alice Bailey también manifiesta que la educación tiene una aplicación mucho más amplia que la de formar seres humanos que sean un activo o un pasivo comercial. Posee otro objetivo: proporcionar una vida agradable y capacitar a los hombres y mujeres para que adquieran una cultura que les permita participar e interesarse en los tres mundos de los asuntos humanos. Esto significa que educar tiene una connotación que va mucho más allá de la simple instrucción mecánica sobre algún tema, y por esta razón estamos de acuerdo con Krishnamurti cuando señala que la verdadera educación comienza con el educador, quien debe conocerse a sí mismo y estar libre de patrones de pensamiento ya establecidos, porque según él, así será su enseñanza. Si él, o el docente en este caso, no ha recibido una verdadera educación, ¿qué puede enseñar que no sea el conocimiento mecánico en que ha sido educado? También este filósofo oriental del siglo pasado hace interesantes preguntas, señalando que lo primero que un maestro debe preguntarse cuando decide que desea enseñar es ¿qué exactamente entiende por enseñar? ¿Va a enseñar las asignaturas corrientes de la manera acostumbrada? ¿Quiere condicionar al alumno a que se convierta en una pieza de la maquinaria social? ¿O quiere ayudarle a convertirse en un ser humano integrado, creador, una amenaza para los falsos valores? Y si el educador ha de ayudar al alumno a examinar y entender los valores y las influencias que le rodean y de las cuales forma parte, ¿no debe el maestro comprenderlos también? Si uno es ciego, ¿podrá ayudar a los demás a cruzar a la otra orilla? Para la pedagogía Waldorf, creada por el doctor y filósofo esotérico Rudolf Steiner en 1919, la escuela, que también podemos decir la universidad, no es solo un sitio para adquirir conocimientos, sino sobre todo es para la formación humana de la persona. Y aquí hago una breve pausa para dar a conocer que el propósito de Educartes respecto a la educación es justamente crear una nueva educación basada en una nueva pedagogía, al estilo Waldorf si se quiere, pero adaptada a los tiempos modernos y dentro de las aulas, en especial las aulas universitarias, donde actualmente reina en muchos casos solo la instrucción en vez de la verdadera educación. Finalmente, ya para concluir este video, brindamos las cualidades que debe tener un verdadero maestro frente a un simple docente. Mismas se resumen en la siguiente tabla. Si es un docente común, aunque tenga vocación, lo toma la educación simplemente como una ciencia. Y si es un verdadero maestro, para este maestro la educación es ciencia, arte y todo que tenga relación con la superación personal. El maestro ve la educación con una amplia visión, es decir, de manera holística, no solamente el contenido de su asignatura que tiene que avanzar o desarrollar en clases. Aplica los fundamentos científicos particulares de su asignatura en sí, pero también aspectos morales y espirituales de la vida diaria, a diferencia del simple profesor. La segunda diferencia, para el docente común, la educación o la docencia es una profesión. Para el verdadero maestro, la educación o docencia es un rol, un estilo de vida. El docente se contenta con impartir bien su asignatura y como tal exige una retribución, generalmente económica, y las aulas son esos lugares donde el profesor o docente ejerce su profesión. Para el maestro, la educación o la docencia que ejerce es un estilo de vida, es decir,
no solo dentro de las aulas universitarias o escolares, sino también fuera de ellas. Y aquí que muchos de sus estudiantes se vuelven sus amigos y él se transforma en un mentor para ellos, recibiendo consultas o confesiones de sus pupilos, no siempre relacionados a su asignatura, sino que sabe escuchar y escucha los diferentes problemas que le cuentan sus estudiantes, ejerciendo luego técnicas de coaching para ayudarles a ellos a resolver sus propios problemas familiares, sentimentales, etc. La tercera diferencia entre un docente común y un verdadero maestro es la siguiente. Para el docente común generalmente se estudia o se pasa cursos para ejercer la docencia. Para el verdadero maestro lleva la docencia en la sangre y lo complementa con diferentes cursos. El docente común se capacita a sí mismo tomando diferentes cursos como diplomados, maestrías, etc., para ejercer mejor su labor de educador. Se puede decir que el docente busca y trabaja con el conocimiento. El verdadero maestro, si bien participa de cursos de formación como el docente, pero trata de innovar y en lo posible de crear ese nuevo conocimiento que emerge desde su interior y lo transforma en sabiduría. Se puede decir que el maestro busca y trabaja con la sabiduría, además del conocimiento. La cuarta diferencia. Para el docente común, pone orden en su clase por conductos regulares, mientras que el verdadero maestro, el poder proviene de la misma persona, sus cualidades y valores. El docente, cuando sus estudiantes no le obedecen, busca los medios regulares para poner orden dentro de su clase, mientras que el maestro no necesita esos medios, porque su sola e imponente presencia es suficiente para conseguir el orden buscado. La quinta diferencia. Para el docente común, generalmente actúa en los niveles táctico-operativos en la didáctica de la docencia, mientras que el verdadero maestro actúa en los niveles estratégicos en la pedagogía de la docencia. El docente muchas veces se contenta con llevar adelante o desarrollar el plan operativo a través de la didáctica en su aula, mientras que el maestro trata de innovar, crear, recrear o co-crear nuevas estrategias pedagógicas y técnicas didácticas, tanto dentro del aula como fuera de ella. Por esa razón, innova permanentemente a través de las aulas virtuales, vídeos, juegos, audios, etc., buscando adaptarse a la forma en que aprenden sus estudiantes, antes que estos últimos se adapten a la forma como él, el maestro, aprendió tiempo atrás. La sexta diferencia, para el docente común, pues tiene una conducta formal guiado por los estatutos y reglamentos del centro educativo. Para el maestro, para el verdadero maestro, pues tiene una conducta informal guiado por sus propios valores morales y espirituales. El docente se guía por la disciplina que impone el centro educativo cuando se encuentra dentro del establecimiento, pero a veces no es un buen ejemplo para sus estudiantes por sus actos que realiza. El verdadero maestro no necesita de estatutos o reglamentos externos, sino que él posee en su interior sus propias normas de conducta, tanto morales como espirituales, que los pone en práctica no solo dentro de los centros educativos, sino fuera de ellos. Tal es así, por ejemplo, que al maestro jamás se lo verá consumir bebidas alcohólicas, realizar actos obscenos o verter malas palabras, ya sea cuando esté con sus estudiantes o se encuentre con otras personas. Séptima diferencia. El docente común desarrolla capacidades técnicas. El verdadero maestro desarrolla capacidades humanas. El docente se contenta con que sus estudiantes conozcan bien su asignatura y que desarrollen sus capacidades técnicas al 100%, lo cual pide una demostración a través de los exámenes. El maestro va mucho más allá, pues no solo le interesa que desarrollen sus pupilos capacidades técnicas, sino que estas capacidades los complementa con capacidades humanas, buscando siempre una formación integral, holística, de esos seres que están temporalmente bajo su responsabilidad. La última diferencia, el docente común trabaja con la inteligencia racional, mientras que el verdadero maestro trabaja con la inteligencia emocional y las demás inteligencias múltiples.
El docente común se interesa con que el estudiante aprenda bien su asignatura, desarrollando su intelecto o inteligencia racional sobre un determinado tema, mientras que el maestro se interesa no solo de desarrollar la inteligencia racional, sino que la misma debe complementarse y lo hace con el desarrollo de la inteligencia emocional. Es decir, el maestro une la mente con el corazón, además de trabajar con las otras inteligencias múltiples, como las inteligencias intrapersonal, interpersonal, ecológica, espiritual, musical, etc. Como se puede apreciar, ser un verdadero maestro no es algo fácil de conseguirlo. Se requiere una formación previa, integral, en todos los campos del saber humano y sobre todo en el campo espiritual. Finalmente, si la mayoría de los docentes con vocación tienen las cualidades explicadas anteriormente, ya pueden imaginarse cómo son aquellos docentes, taxistas o sabelotodo que ejercen la docencia en las diferentes escuelas, colegios o universidades, ¿verdad? La respuesta la tienes tú. Hasta el siguiente vídeo, donde comenzaremos a desarrollar cada una de las inteligencias múltiples planteadas por Howard Gardner y complementadas por otros pedagogos. Hasta entonces.